Es desesperante cuando lo has pensado todo y aún así no encuentras salida, cuando tu cabeza no para, aunque ya estés físicamente agotado. Es como si tu mente tuviera vida propia, girando sin descanso, mientras tu alma suplica un minuto de silencio. Duele cuando intentas hacer todo bien, prever todo, cuidar cada detalle, y aún así las cosas no salen como esperabas. Y lo más cruel es que mientras más lo piensas, más se enreda todo por dentro. Empiezas a sentir que el problema no es lo que pasa afuera, sino lo que no logras controlar adentro. Hay momentos en los que uno ya no sabe si está razonando o sobreviviendo, si está buscando respuestas o solo evitando derrumbarse. Te llenas de pensamientos como si pensar más fuera a darte control, pero solo te consume. Piensas en lo que hiciste, en lo que no hiciste, en lo que podrías haber dicho, en lo que podrías haber evitado, y aún así, nada cambia. Solo se hace más difícil respirar con paz. En esa tormenta mental, a veces te preguntas por qué Dios no habla, por qué no te manda una señal, una palabra clara, algo que te diga qué hacer. Y ahí es donde entra una de las verdades más duras de aceptar. No siempre vas a entender lo que Dios está haciendo. No siempre vas a tener todas las respuestas, porque Dios no actúa para que entiendas, actúa para que confíes. Pero ¿cómo confiar cuando no ves nada? ¿Cómo soltar cuando todo tu ser aprendió a sostener? Te enseñaron que pensar es lo que te salva, que prever es lo que te protege, que entender es lo que te da poder. Pero nadie te enseñó a confiar cuando no entiendes nada. Nadie te preparó para la parte en la que no tienes control, y por eso te desgastas, porque tu alma está intentando hacer lo que solo Dios puede hacer. Estás usando tu mente como escudo, como mapa, como solución, y todo lo que consigues es cansarte. Y si pensar tanto no te está ayudando, sino alejando de la paz. Y si ese silencio que tanto te molesta no es un abandono, sino una invitación. Y si lo que Dios quiere no es que entiendas, sino que te rindas de una vez por todas. A lo mejor la salida no está en resolver, sino en soltar. No está en razonar más, sino en confiar mejor. Pensar no es el problema. El problema es pensar sin confiar. Porque cuando tu mente se vuelve el único recurso que usas, estás diciendo sin darte cuenta que no crees que Dios pueda sostenerte. Y ahí empieza la ansiedad, el miedo, la presión. Porque tu lógica tiene límites, pero su poder no. Hay momentos en los que rendirte es lo más sabio que puedes hacer. No rendirte por cansancio, rendirte por fe. Porque confiar en Dios no es pasividad. Es una de las formas más activas de amor, es decir, yo no entiendo, pero tú sí sabes. Y aunque parezca difícil de aceptar, muchas veces Dios permite ese silencio solo para que te canses de tus propias respuestas, para que llegues al final de tus fuerzas y reconozcas que no eres tú quien sostiene la historia. Porque solo cuando ya no queda nada que pensar es cuando decides creer de verdad. Por eso, la palabra dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Proverbios 3, 5, 6. Quizás este sea el momento de soltar, de dejar de luchar con tus pensamientos, de permitirte descansar sin tener todo resuelto. Porque la fe no empieza cuando entiendes, sino cuando te atreves a confiar aunque no entiendas nada. Solo te pido un momento de tu atención y te invito a considerar suscribirte al canal. Es algo muy significativo para nosotros. Hay un tipo de agotamiento que no se ve, no deja marcas en la piel ni se alivia con descanso físico. Es ese desgaste interno que viene de pensar una y otra vez en lo mismo, esperando que esta vez la respuesta aparezca, como si la solución estuviera escondida detrás de un pensamiento que aún no llegó. Y en ese proceso,
La mente se convierte en una especie de laberinto donde uno entra buscando claridad, pero termina más perdido. Lo que parece una búsqueda racional por respuestas se transforma, sin darte cuenta, en una prisión emocional. Cada idea lleva a otra, cada suposición abre otra posibilidad, y en vez de avanzar, solo das vueltas sobre lo mismo. Es como correr en círculos dentro de tu cabeza, y aunque todo parece lógico, hay algo que no encaja. Cuanto más analizas, menos paz sientes. Pensar no siempre es sinónimo de sabiduría. Hay pensamientos que nacen del miedo, no de la fe. Vienen del deseo de controlar todo, de no fallar, de protegerse del dolor. Y eso termina siendo un ciclo. El miedo genera más pensamiento y el pensamiento alimenta más miedo. Una espiral que no termina porque parte de una premisa equivocada. Creer que si entiendes todo, vas a sufrir menos. Pero hay situaciones que no están hechas para entenderse, están hechas para rendirse, para ser entregadas, no procesadas. Porque lo espiritual no siempre se descifra con lógica. Hay movimientos de Dios que no siguen el patrón humano. Hay respuestas que no llegan por pensamiento, sino por silencio. Porque el que piensa sin confiar termina atrapado en sus propias suposiciones. La fe no cancela la razón, pero la trasciende. Hay un punto en el que seguir razonando solo atrasa lo que Dios quiere hacer, porque la fe no necesita saber cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo necesita creer que aunque no parezca, Dios ya está obrando, y esa certeza no nace del pensamiento, nace de una convicción más profunda que la lógica. A veces, mientras estás ocupado pensando, Dios está esperando que te calles por dentro, no para reprenderte, sino para actuar. Porque no se trata de cuántas veces analizas algo, sino de cuántas veces eres capaz de soltarlo. La confianza empieza cuando renuncias a encontrar respuestas por tus propios medios, y se fortalece cuando decides quedarte en paz, aunque no haya señales de solución inmediata. El control mental es una forma disimulada de orgullo. Es decirle a Dios, yo quiero resolver esto a mi manera. Y eso no solo agota, sino que cierra puertas, porque Dios no comparte el gobierno con tus planes. Él espera que confíes, incluso cuando no entiendes nada. Como dice la Escritura, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. No es pensar menos, es pensar desde otro lugar, desde la certeza de que hay cosas que no están en tus manos, y eso no es fracaso, es libertad, porque lo que la razón no resuelve, la fe lo entrega, y lo que se entrega en fe nunca se pierde. No siempre es fácil notar cuando lo que parece sabiduría es, en realidad, miedo. Muchos pensamientos vienen vestidos de lógica, pero nacen del temor. Y lo más sutil es cuando esa ansiedad empieza a parecer una virtud. Empiezas a llamarle cuidado, precaución, ser previsivo. Pero por dentro, sabes que no se trata solo de pensar con responsabilidad, sino de no saber confiar. El exceso de razonamiento no siempre es inteligencia. A veces es un escudo. Pensar en todos los escenarios posibles puede parecer estrategia, pero muchas veces es una forma de prepararse para lo peor, no de esperar lo mejor. Esa actitud de quien repasa cada posibilidad, anticipa cada problema y guarda siempre un plan B, puede parecer madura, pero tiene una raíz silenciosa, el miedo a que Dios no haga lo que esperas. Y ese temor, aunque no se diga, va transformando la manera como te relacionas con la fe. Ya no se trata de confiar, sino de estar preparado para cualquier resultado. Pero la fe no se sostiene desde el por si acaso. La fe se lanza, se expone, se entrega. Porque confiar en Dios no es tener garantías. Es aceptar que, aunque no entiendas el proceso, el final no depende de tu esfuerzo, sino de su fidelidad.
Muchos se desgastan tratando de aparentar control, tomando decisiones milimétricas, pensando en todas las variables, cargando el peso de lo que podría salir mal. No porque sean irresponsables, sino porque les cuesta asumir que no está en sus manos evitar el sufrimiento. Y es en esa tensión donde nace la ansiedad. No como un grito desesperado, sino como un murmullo constante, como una voz interna que no deja descansar del todo, que siempre tiene una pregunta sin responder, una posibilidad que revisar, una preocupación pendiente. Pero esa ansiedad, cuando no se enfrenta, termina definiendo tu ritmo de vida. Te vuelves alguien que no disfruta, que no descansa, que no se entrega, siempre esperando el próximo problema, siempre dudando si está haciendo lo correcto, siempre sospechando que algo va a fallar. Y mientras tanto, la vida va pasando. Las bendiciones llegan y no las ves. Las respuestas aparecen, pero ya estás buscando la siguiente. La paz no se encuentra cuando todo está bajo control. Se encuentra cuando decides dejar de disfrazar tu ansiedad de prudencia. Cuando eres honesto contigo mismo y con Dios y reconoces que estás cansado de querer controlar lo incontrolable. Porque en ese punto algo dentro de ti se rinde. Y esa rendición no es derrota, es descanso. La palabra no llama a vivir con miedo, ni siquiera a pensar en exceso. Nos llama a confiar desde el interior. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. La verdadera sabiduría no es pensar en todo, es saber cuándo dejar de pensar, porque hay momentos en los que el silencio de la mente es el primer paso para escuchar lo que Dios está diciendo al corazón. Hay un momento en el que entender deja de ser necesario. No porque las preguntas hayan desaparecido, sino porque algo dentro de ti decide soltar el peso de tener que saber. Esa es la diferencia entre vivir con la mente cargada y vivir con el corazón entregado. Confiar no elimina el caos externo, pero transforma el ruido interno. No es negar lo que pasa, es aprender a vivir sin que lo que pasa te destruya por dentro. Muchos creen que la fe es un acto de fuerza, como si fuera necesario armarse de valor para enfrentar todo con valentía. Pero la confianza verdadera se parece más a rendirse que a luchar, porque a veces la forma más poderosa de resistir es parar, dejar de correr mentalmente, parar de tentar calcular los riscos y aceitar que existe un descanso que só vem quando você admite que não dá conta de tudo. El alma encuentra alivio cuando deja de exigirle respuestas a Dios, cuando deja de insistir en entender cada detalle del camino, porque hay procesos que no se explican, solo se viven. Y hay caminos que no se ven con claridad, pero están siendo guiados por una mano que no falla. La confianza empieza cuando eliges respirar sin certezas, sabiendo que no es tu visión lo que te sostiene, sino la fidelidad de quien te prometió que no te dejaría. No es conformismo, es sabiduría, es reconocer que hay una paz que no depende de lo que pasa afuera, es aprender a detener los pensamientos que solo desgastan y comenzar a hablarle a tu alma con verdad. A veces hay que repetirlo varias veces. No necesito entender, necesito confiar, porque cada vez que tratas de resolver lo que no te toca, estás cargando un peso que nunca fue tuyo. Ese descanso no es ausencia de problemas, es presencia de certeza. La certeza de que Dios no necesita tu comprensión para actuar, que no está limitado por tu lógica ni condicionado por tu urgencia. Cuando dejas de intentar controlar la historia, empieza a nacer dentro de ti una fe madura. Esa que no se mueve por emociones, sino por convicción, la que permanece firme aunque no haya señales visibles. La paz que excede todo entendimiento no es una teoría, es una realidad que se experimenta cuando sueltas la necesidad de tenerlo todo claro. Porque Dios no se revela solo al que pregunta, sino también al que espera.
Y a veces, el silencio que parece vacío es el espacio donde Él más trabaja. Justo cuando te callas, justo cuando paras de pensar sin descanso, ahí es cuando empiezas a sentir que no estás solo. Dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Descansar en Dios no es un gesto pasivo, es una declaración poderosa de confianza. Es mirar al cielo sin explicaciones, pero con la certeza de que el cielo te está mirando con amor. Y eso basta para seguir, incluso sin entender. Hay una presión invisible que muchos cargan sin notarlo. La idea de que si ellos no lo hacen, nada va a pasar. Como si el mundo entero dependiera de su esfuerzo, su control, su estrategia. Esa mentalidad produce un desgaste que no se puede ocultar. No se trata solo de cansancio físico, sino de una carga emocional que va acumulando frustración, culpa, inseguridad. Porque cuando sientes que todo depende de ti, cualquier error se vuelve una sentencia y cualquier silencio de Dios, una amenaza. La raíz de ese agotamiento muchas veces es el orgullo. No el orgullo que grita, sino ese que se disfraza de responsabilidad. El que no acepta límites, el que siempre quiere tener la última palabra, el que se incomoda con la idea de que hay cosas que no puede resolver. Y mientras más intenta hacerlo todo, más se distancia del descanso que solo viene cuando se reconoce que no es uno quien sostiene el universo. Aceptar que no tienes el control no es rendirse, es despertar. Es darte cuenta de que no necesitas ser omnisciente, ni tener todas las respuestas, ni acertar siempre. Es soltar la necesidad de cargar lo que no fue puesto sobre tus hombros. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay tiempos que solo Él puede definir. Y hay caminos que solo se abren cuando decides dejar de empujar con tus propias fuerzas. La sabiduría no está en resolver más, sino en saber cuándo parar, en entender que el verdadero control no es humano, sino divino, que tus límites no son tu fracaso, sino la evidencia de que necesitas confiar. Mientras más reconoces tu incapacidad, más espacio le das a Dios para actuar. No se trata de inacción, se trata de no querer ocupar el lugar que no te corresponde. Muchos viven ansiosos, no por lo que les pasa, sino por no poder cambiar lo que les pasa. Sienten culpa por no conseguir resolver todo, por no tener claridad, por no responder a las expectativas de todos. Pero ese tipo de carga no fue diseñada para ser llevada por humanos. La paz empieza cuando te atreves a reconocer: no está en mis manos, y eso está bien, porque está en manos mejores. El descanso real nace de la humildad, de mirar tu vida y admitir que hay muchas cosas que no entiendes, muchas decisiones que no sabes tomar, muchos caminos que no puedes ver con claridad, pero aún así eliges confiar. Porque sabes que el poder que sostiene tu vida no es tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tu capacidad. Es Dios. La palabra dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Soltar no es abandonar. Es confiar que hay alguien más fuerte, más sabio, más capaz que tú. Y cuando haces eso, todo dentro de ti empieza a encontrar lugar. La presión cede, la culpa se va, la ansiedad se silencia, porque por fin entiendes que no era tuya la carga. Nunca lo fue. Solo estabas intentando cargar lo que Dios ya había prometido llevar por ti. Hay un alivio real en aceptar que no tienes que entenderlo todo, porque tienes un Dios que nunca falla. Tal vez lo único que necesitas es dejar de pelear dentro de tu mente y permitir que su paz reemplace el ruido que llevas dentro. El descanso que buscas no está en las respuestas, sino en la entrega. Si sentiste que esta palabra era para ti, quiero invitarte con todo mi cariño a orar conmigo.
Cierra los ojos, respira profundo y deja que tu alma descanse en los brazos de aquel que jamás te suelta, Señor. Aquí estoy, con la mente cansada, con el corazón agitado, con pensamientos que no se detienen y emociones que no sé cómo nombrar. Vengo a ti sin máscaras, sin respuestas, sin fuerzas para seguir fingiendo que tengo el control. Hoy quiero hablarte desde mi verdad, esa que grita en silencio mientras sonrío por fuera. Tantas veces intenté resolverlo todo solo. Pensé que si analizaba más, si calculaba mejor, si pensaba en todos los escenarios posibles, lograría evitar el dolor, los errores, la incertidumbre. Pero solo conseguí cargarme más. Mi mente se convirtió en un campo de batalla y mi alma en un lugar de ruido constante, y aún así me costaba soltar, me costaba confiar de verdad, porque dentro de mí algo decía que si yo no lo hacía, nada pasaría. Perdóname por esa arrogancia disfrazada de prudencia. Perdóname por haber creído que mi lógica era más confiable que tu voluntad. Hoy reconozco que necesito descansar en ti, que mi mente no puede más con tantos pensamientos, con tantas vueltas, con tanto peso que no me corresponde. Me rindo, Señor, pero no desde el cansancio, sino desde la fe. Me rindo porque creo que tú sabes mejor que yo, porque confío en que tú ya estás obrando, incluso cuando no lo veo, incluso cuando no entiendo nada. Guarda mis pensamientos, Padre. Haz silencio dentro de mí. Apaga esas voces internas que repiten mentiras, que me hacen dudar, que me roban la paz. Llena mi interior con tu verdad, con tu presencia, con esa calma que no depende de las circunstancias, sino de saber que tú estás. Que estás aquí, que no te has ido, que no me has soltado ni por un segundo. Te entrego mis planes, mis dudas, mis miedos, mis intentos de tener el control. Te entrego cada pregunta que no tiene respuesta, cada noche en la que no pude dormir, cada preocupación que me ha robado sonrisas. Te lo entrego todo, Señor, porque sé que en tus manos todo encuentra orden, todo tiene propósito, todo es transformado. Enséñame a confiar, a vivir desde la certeza de que aunque yo no entienda el camino, tú lo ves completo. Que aunque yo no sepa cuándo, ni cómo, ni por qué, tú ya estás obrando. Y que mi papel no es controlar, sino creer. No es resolver, sino descansar. Dame una fe que resista la espera, una confianza que no dependa de resultados, una esperanza que no se apague con el tiempo. Y cuando mi mente quiera volver a correr, a dudar, a anticipar, recuérdame que mi lugar seguro está en ti. Gracias por escuchar incluso lo que no sé decir. Gracias por no cansarte de mí, por no soltarme cuando yo no supe soltar. Gracias por ser el Dios que guarda mi mente y mi corazón en perfecta paz, cuando decido confiar de verdad. Amén. Cuando la mente se calla, el alma empieza a respirar, y a veces lo único que Dios estaba esperando era que dejaras de luchar por dentro para poder actuar por fuera. Si hoy sentiste ese alivio, aunque sea un poco, no lo ignores. Es señal de que estás empezando a confiar de verdad. Si este mensaje fue luz para ti en medio del ruido, te invito a considerar suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Es una forma sencilla de hacer que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan descanso en Dios. Y si quieres dejar un acto de fe en los comentarios, escribe: confío aunque no entienda. Será como una declaración silenciosa, pero poderosa, para quien lo lea. Que la paz del Señor cubra tu mente, tus pasos y tus noches. Te espero con cariño en el próximo video. Que Dios te bendiga.